Dios les bendiga muchísimo a todos los que nos ven a través de esta cámara. Que el Señor les esté dando grandes bendiciones del cielo. Para nosotros es un honor poder traer la palabra del Señor. Es la palabra que permanece para la hora que pasa. Y cuanto más la estudiamos, cuanto más la conocemos, más nos damos cuenta que este libro es la verdad. Este es el libro que vino de la eternidad, desde el corazón del Dios eterno, para todas las personas que crean en Él. Este libro tiene el plan maravilloso de Dios para el hombre y para la creación. Hay una eternidad esperándonos. Por supuesto, los hombres están acostumbrados, y cuando digo hombre también estoy diciendo mujeres en términos genéricos. Están acostumbrados a que en este mundo todo comienza y todo termina. Pero quiero decirles que la Biblia dice que Dios ha puesto en el alma, en el espíritu de la persona, eternidad, sin que el hombre llegue a darse cuenta de esto, hasta después que sale del cuerpo. Y cuando sale del cuerpo ya no hay más retroceso ni recapacitación. Este es el tiempo que Dios estipuló para que los hombres y las mujeres y los niños vuelvan a Él. Porque desde el tiempo de Adán, el hombre se alejó de Dios y vive haciendo cosas horribles, lejos de Dios y lejos de su voluntad. Un gran abrazo para todos de parte de la producción, los hermanos que están lejos, cerca, los hermanos de las provincias de Argentina. Como ya muchos saben, estamos hablando del Apocalipsis, y cuanto más viajo, más me encuentro con gente que dice lo vemos de acá, lo vemos de allá, pero no nos informa de dónde nos está viendo. Me entero después. Anúncienos, chatee cuando nos ve, mándenos un mensaje, toque la campanita para que se agreguen los que están viendo y nos tengan más en cuenta. No va a tener que pagar nada, quédese tranquilo. Ahora, la campanita le va a dar a usted, cuando usted toca ahí la campanita, le va a dar a usted la posibilidad de ver todos los mensajes que hemos estado dando durante ya más de 1 año y medio, ¿no? Casi 2. Revelaciones. El libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Estamos en el capítulo 17. Donde Reina Valera puso un título que dice Condenación de la gran ramera. Y también podría ser la caída de Babilonia religiosa. Porque ramera se llama, en la Biblia, usa Dios la palabra ramera a las personas que se alejan de Él y buscan otros dioses. Es decir, la infidelidad espiritual para con Dios. Un poquito hablamos de Babilonia, perdón. En el Apocalipsis capítulo 16, versículo 19 y capítulo 14, versículo 8, ya se ha declarado, ya lo hemos visto, sobre la caída de Babilonia. En Apocalipsis capítulo 17, que lo comenzamos ahora, y capítulo 18, la caída de Babilonia es detallada con cuidado. Hay tanto para ver que necesitamos oración para que el Espíritu Santo nos ayude a ver todo lo que hay en estos 2 capítulos. Babilonia es mencionada
La palabra Babilonia es mencionada en la Biblia 287 veces. Fíjese la importancia que Dios le da a la gente que se vuelca a la idolatría y que lo compara con Babilonia porque fue una ciudad idólatra y pagana. Así que recuerde, Babilonia es mencionada en la Biblia 287 veces y hubo una Babilonia literal. Los que han leído la palabra del Señor y los que han leído la Biblia secular, aparte de la Biblia, van a encontrar que junto al río Éufrates existió, en el Antiguo Testamento de la Biblia existió la ciudad de Babilonia. En Génesis capítulo 11, versículo 1 al 10, se relata o nos muestra que después de que vino el diluvio en el tiempo de Noé y nació una nueva raza, esa generación o esa civilización que se formó mostró gran hostilidad contra Dios. Ustedes recuerdan que Dios destruyó toda carne y dejó solamente a Noé y a su familia. De ahí nació una nueva civilización, pero justamente esta civilización no mostró gran amor a Dios, sino más bien hostilidad. Babilonia personifica para la palabra de Dios y para usted, creyente, la maldad y la crueldad contra Dios y su pueblo. En ella había, en la ciudad literal, había pecado, carnalidad, lujuria, codicia. Y el nombre de Babilonia está asociado con la idolatría organizada, de blasfemias y persecución con el pueblo de Dios. Así que cada vez que Dios menciona en su palabra ahora Babilonia, está comparándola o haciendo una paráfrasis de lo que fue, una parábola de lo que fue Babilonia, y la compara con el estado espiritual pecaminoso de las personas de hoy. Entonces, con este concepto tenemos que entender, vamos a arrancar el capítulo 17, versículo 1 y 2, pensando que la gran Babilonia es la gran ramera, la Babilonia religiosa, y aquí en el capítulo 17 es descripta para que la podamos entender. Vamos a leer los dos primeros versículos, Apocalipsis Apocalipsis 17, versículo 1 y 2, dice: Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como ustedes ven, usa muchos modismos, muchos ejemplos, muchas comparaciones, y esto hay que entenderlo comparándolo con otras partes de la Biblia para entender qué es lo que está diciendo Dios acá. Dice Juan que uno de los 7 ángeles que tenían las plagas en las copas, las plagas de la ira de Dios que fue derramada sobre la tierra, uno de los 7 se acerca a Juan y le dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la Babilonia la grande, la religión apóstata que se está levantando ya hoy en día. Su sentencia está asegurada desde el principio, No es que ahora Dios está descubriendo lo que... No, esto ya está
para Dios ya pasó. No hay duda en cuanto al destino de la gran ramera y de su gran fracaso por su gran maldad. El ángel sigue diciendo, la que está sentada sobre las muchas aguas, la gran ramera, la mujer que representa la iglesia apóstata, sentada sobre las muchas aguas. Esto quiere decir que la Babilonia de hoy preside sobre muchas naciones. Comparándola con Apocalipsis 17:15, esta tiene un carácter internacional y universal. Mire, lo voy a leer. Apocalipsis 17:15, nos vamos a adelantar un poquito, porque estamos empezando el capítulo 17. Pero mire lo que dice el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto quiere decir que la gran ramera está sobre naciones, lenguas, es una religión universal. Es la unificación de toda farsa, una religión mundial idólatra, con representantes de todas las denominaciones y organizaciones cristianas, empezando por el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo, el islamismo y todos los ismos que usted puede pensar, pero unificada e idólatra, que ya está en camino. Ya está en camino. En Jerusalén se han hecho, según los últimos informes, el Papa ha dirigido para hacer 3 templos similares, uno para el católico, otro para el islam y otro para el judío. Están ya pulseando la idea de la religión universal cuando la iglesia verdadera se vaya para el cielo, ¿no? Y los moradores de la tierra se han embriagado, dice el ángel, con el vino de su fornicación. Esta Babilonia o religión idólatra intoxica a reyes, los contamina a reinos y también a personas, no solamente a los que gobiernan, sino a las personas comunes. Y dice, el vino de su fornicación es lo que ofrece al mundo. La idolatría. Ofrece la idolatría, lo que separa los ojos y la atención de Dios de los hombres. Aleja a las personas verdaderamente de Dios y deposita a la gente la fe y la confianza en esta idolatría que está presentándole la gran ramera, así como le llama la Biblia, y dejan los hombres de ser fieles a Dios y dejan de ser fieles a Jesucristo su Hijo, porque ponen la vista y la fe en esta fornicación que nosotros entendemos que está hablando de la idolatría que ofrece esta religión mundial. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 al 6, veamos lo que dice. 3 al 6 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, 3 versículos largos, pero que tienen tanto.
Algo especial es que Juan dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La ramera cabalga, la misma bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la misma bestia que el anticristo. Que ya lo hemos visto en Apocalipsis 13, versículo 1, ¿se acuerda? Venía sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto indica que la gran ramera está apoyada. Esta religión mundial, pagana, idólatra, va a estar apoyada por el político que va a gobernar el mundo. La religión mundial tendrá apoyo del gobernador mundial, el anticristo. Por otra parte, tiene un rol dominante y controla y dirige a la bestia. A tal parecer, porque dice que cabalga, está sentada sobre la bestia. Aparentemente el que está arriba de la bestia es el que maneja. Vamos a ver más adelante. Este parecido es asociado con la blasfemia de la bestia, primera bestia. La vemos nosotros por la revelación del Espíritu Santo. Lo podemos ver porque comparamos y el Espíritu nos lleva. Pero para las personas que estén viviendo en ese momento, no la van a ver como una bestia horrible de 7 cabezas. No, para nada. La van a ver muy religiosa a esta iglesia apóstata y que tendrá la fe que todos esperan. Una fe humanista, donde no existirá la elocuencia o la adoración en el Espíritu para Dios. La mujer está vestida con ropas de lujuria, hermanos, por los colores. En el tiempo de Jesús, estos colores los usaban muy especialmente las rameras. Púrpura, color entre azul y rojo, y cuando uno une estos colores sale un violáceo, y con piedras preciosas. Esto es lo que dice. Y de escarlata. Esto también, la escarlata es un color rojo, que es el color de los reyes. Ustedes saben que las grandes rameras también son llamadas por los reyes. Y ofrece abominación, que es idolatría, e indica que es una gran fornicaria. En su frente tiene un nombre escrito. La mujer tiene una vincha con un nombre escrito. Las prostitutas romanas, cuando usted lee un libro secular a la Biblia, le va a decir que frecuentemente utilizaban vinchas en la cabeza con sus nombres. Esto le identificaba a los hombres que esas mujeres eran prostitutas. Bueno, esta tiene una cinta con un nombre escrito en su frente. A pesar de todo, el glamour que tiene, colores, oro, no deja de ser una prostituta. Para Dios. Porque se aleja de la verdad. Usted se da cuenta que esto es comparativo, porque pareciera que está hablando de una mujer de la vida, una mujer ramera, una prostituta, así como le llama la Biblia. Pero lo que realmente está hablando es de una religión apóstata. Y Dios le llama prostituta a esta religión. Luego dice el apóstol, usa la palabra misterio. Babilonia la Grande, decía, tenía un nombre que es un misterio. Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande está mostrando como si fuera la representatividad de varias religiones. Esta es la más grande, la que absorbió a las demás, las unificó y las llevó a adorar al anticristo
las volvió idólatras a las personas y las alejó de Dios. La palabra misterio es lo que realmente significa. Para Juan, un misterio. Para nosotros es la promotora de las demás religiones que van a ser apóstatas con ellas. La madre de todas las rameras, dice. La madre de toda la idolatría y de la abominación. Y luego cuando dice ramera, la madre de todas las rameras, habla del adulterio espiritual. En el mundo de hoy se dice y se cree sobre una filosofía. No importa lo que creas, dice, con tal que creas en algo o que creas en alguien. No importa. Otros dicen, todos los caminos llevan a Roma, como diciendo, todas las religiones son buenas. Y otros dicen, bueno, las religiones que hablan de Dios, yo las respeto a todas. Es decir, le da lo mismo 20 que 25. O todo vale 20. Lo importante es que creas. No importa en lo que creas, pero lo importante es que creas, que tengas fe en alguien o en algo. Esa es la filosofía del mundo hoy. Por supuesto, los que no conocen la Biblia y los que no conocen a Dios. Esta Babilonia la Grande unificará todas las religiones, todas. No importa la religión que tenga, vení conmigo, van a decir. No importa, no pelees más, dejemos de discutir, vengan con nosotros, hagamos un ecumenismo mundial. La iglesia idólatra unificada. Mire, ya los papas de la Iglesia Católica, ya Juan XXIII hablaba del ecumenismo. Ya hace años que el espíritu diabólico viene trabajando sobre esto y al final lo va a lograr, porque la Biblia dice que lo va a lograr. Pero antes que esto suceda, recuerde, la iglesia va a ser llevada al cielo. ¿Cuál iglesia? La fiel, las que adoran a Dios y creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Único. No hay más nada fuera de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Esta iglesia se va para el cielo, porque allí vive el Señor. Allí está la morada de Dios y de los justos. Y de allí nos vendrá a buscar el Señor. Otra cosa que dice aquí, y que estando en el Espíritu le he revelado a Juan, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Oh. De la manera que un ebrio, un alcohólico, hace jolgorio con el vino que se tomó, así está la religión idólatra y pagana. Se goza matando a cristianos, a los santos que respetan el nombre de Jesús y que se quedaron cuando la iglesia fue arrebatada. Estos que se quedaron y no fueron en el rapto porque se habían alejado de Dios, porque volvieron a sus pecados, porque le daba lo mismo leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, le daba lo mismo. A estos se quedaron y ahora van a pagar con su vida. El anticristo los perseguirá y los hará matar. La gran ramera los hará matar y se embriagará, dice, con la sangre de esta gente que lucha por su vida para seguir a Jesús. Juan dice, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué se asombró Juan? Mire que en el tiempo de Juan, en el tiempo de Jesús y después del tiempo de Jesús, en el tiempo apostólico, fue perseguida la iglesia. Los cristianos fueron muertos. Pedro fue crucificado cabeza abajo, según la historia secular. Pablo decapitado. Otros fueron metidos en ácido. Otros se lo tiraron a los leones, allí en los anfiteatros romanos. Morían diciendo Cristo es el Señor.
Ahora, estaba acostumbrado a ver la persecución de la iglesia. ¿De qué se asombró Juan? Y se asombró que esto no lo había visto. Una iglesia que persigue a los que creen en Jesús. Por supuesto, una iglesia pagana, una iglesia humanista, que no tiene nada que ver con el Espíritu. Esto lo llenó de asombro a Juan. Esta es una pseudo iglesia. Dice que es iglesia, pero no es la iglesia de Jesús. Esta la levantaron los hombres. Fue levantada de las naciones, del mundo, para que sea una iglesia conforme al mundo y no conforme a Dios. Miren, para ir redondeando, porque se nos va el tiempo. La religión falsa siempre es la peor enemiga de la iglesia verdadera. Siempre. Desde que uno comienza a leer la Biblia se da cuenta que los religiosos, porque la palabra religión significa esfuerzo del hombre para llegar a Dios, mientras que salvación significa esfuerzo de Dios para llegar al hombre. Cuando Dios logra rescatar un hombre o una mujer de sus pecados, el resto de los religiosos se vuelve contra ellos. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios comienza a mostrarse a través de esa persona que conoce a Jesús ahora, que conoce al verdadero Dios. En el Antiguo Testamento vemos varias religiones idólatras que perseguían a los hombres y a las mujeres que eran de Dios, a los que hablaban de Dios y que representaban a Dios. En el Antiguo Testamento vemos un montón. Mire, los dioses de los amorreos, los que han leído la Biblia, se deben acordar, contra los creyentes de Dios, los profetas de los dioses de los amorreos luchaban contra los hijos de Dios. Los profetas de Baal en el tiempo de Elías, había 490 profetas de Baal y Elías había uno solo. ¿Se acuerdan el monte Carmelo cuando Elías dijo, el Dios que responda por fuego, este sea Dios? Y Dios respondió por fuego. Y el pueblo de Dios dijo, verdaderamente Elías nos predica del verdadero Dios. Luego, en el tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, siempre una religión persiguiendo a la verdad. Persiguieron a Jesús. Los religiosos persiguieron a Jesús y hicieron todo el esfuerzo para que lo crucifiquen. ¿Quiénes? La iglesia religiosa del tiempo de los fariseos y los saduceos contra Jesús. Luego hicieron lo mismo contra los apóstoles y los persiguieron y los mataron. Oiga, esto no ha cambiado. En nuestro propio siglo XX que acabamos de terminar y que hemos comenzado ahora el nuevo siglo XXI, esto no está muy explícito, pero está en algunos libros, en algunas bibliotecas, muy decorosamente expresado, que vinieron aquí a Argentina los italianos predicando el Evangelio y las religiones de acá, la religión principal de acá los mató y los tiró al río porque les llamaban herejes. Eso, cientos de creyentes italianos que predicaban a Jesús, los mataron porque no seguían la idolatría de la religión de Argentina. En los años 50, 52, en Salta, un pastor me contaba la lucha que tenían los evangélicos para predicar el Evangelio. Estaban tratando de hacer un aire libre y predicar a Cristo. Una mujer estaba predicando, la agarraron los religiosos, la arrastraron por las piedras, le pegaron, la flagelaron,
y la ataron en la plaza central de Salta, diciendo así terminarán los perros cristianos. Siempre las religiones persiguiendo a los cristianos de Jesús. Esto no ha cambiado. Esto era lo que le asombraba a Juan. ¿Cómo puede ser semejante atrocidad? El veneno que tienen estas religiones que se embriagan con la sangre de los hijos y de las hijas de Dios que predican a Cristo. Por supuesto, todo está indicando que la iglesia apóstata se está formando. Pero no cuentan con los planes de Dios. La iglesia de Jesucristo se va para el cielo. La gran ramera aquí en la tierra va a crecer y va a tomar fuerza. Y va a ser la religión que apoyará el anticristo, porque será idólatra y humanista. Pero mi estimado amigo y hermano, los que tenemos a Cristo en el corazón, los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, desapareceremos de este mundo para ir con el Señor. Ese día será un día para nosotros de mucha felicidad, pero aquí en la tierra será un día de llanto, de dolor, porque familiares verán que sus seres queridos desaparecen, porque ellos no creyeron a Dios y sus seres queridos sí. Los niños desaparecerán porque de ellos es el reino de los cielos. Va a haber llantos, va a haber muerte por todos lados, porque un piloto de avión será llevado al cielo y el resto caerá a tierra. Un motorman del tren o de un colectivo será llevado al cielo, ese colectivo se estrellará, habrá accidentes, muertes por todos lados, y ahí aparecerá el gobernador mundial tratando de apaciguar y de hacer creer a la gente cualquier otra cosa, menos que Cristo se ha llevado a la iglesia al cielo. Pero estas palabras las estamos diciendo para que la gente recapacite. Aunque hoy los hombres y las mujeres se ríen de esto, pero en aquel día llorarán. Si tú estás mirando este programa por primera vez, yo quiero invitarte a que recibas a Jesús, porque Dios quiere que prediquemos esta palabra para que muchos sean salvos de la hora que va a venir al mundo y que vemos que va rumbo a esto. Si quieres recibir a Jesús, repite conmigo esta oración y serás salvo tú y toda tu casa. Di conmigo: Padre eterno, en esta noche quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia porque no sé nada de ti, Señor, y ayúdame a conocerte más. Toma dominio de mi vida, de mi ser, de mi alma, de mi espíritu, de mi mente, y sé tú el dueño de mi vida. Tómame en tu reino, Señor. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si lo has hecho de corazón, Cristo ha entrado en tu vida. Ahora, cuando dejes de ver este programa, entra en tu habitación, sigue hablando con Dios, como hablas con un amigo, y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Recuerda que estamos los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche para traerte más palabra de Dios, palabra que permanece para la hora que pasa. Y a los creyentes que me están mirando, vamos a hacer una oración.
Si alguno de ustedes está padeciendo algún dolor, alguna enfermedad, toque el receptor por donde me está mirando y vamos a creer en el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ahora pido un milagro de manifestación del poder de tu Espíritu sobre todas estas vidas, hermanos, amigos que están enfermos, padeciendo alguna necesidad. Manifiesta que tú eres Dios ahora y que respondes en el nombre de Jesús. Sana ahora, libra ahora y trae el gozo de tu salvación a cada uno de estos corazones. Bendice a los pastores, a las pastoras, a los siervos, a las siervas que predican tu palabra en todo el mundo, Señor. Y ayúdales en estos tiempos difíciles antes que tú nos vengas a buscar. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios bendiga, pueblo de Dios. Nos veremos el viernes.